7 de la mañana con 30 minutos, amigos. Bienvenidos a Puntos de Vista. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de Clase 91.5 FM en el estado Aragua y también de Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden que todos pueden conectarse a través de @noticias Canalí, nuestra cuenta en Instagram, donde tiene en cuenta nuestra transmisión en vivo a partir de este momento para conversar con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial, que nos acompaña durante el día de hoy. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, encantadísimo de estar con ustedes. Queremos saber en primera instancia, ¿cuál es la propuesta de Luis Eduardo Martínez y qué lo hace diferente a otros candidatos? Proponemos priorizar la economía, alcanzar el milagro económico, potenciando los ingresos, sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, hacer posible que Venezuela se convierta en el mejor país del mundo, facilitar el regreso de nuestros muchachos, mejorar los servicios públicos, aperturar la economía para que inversionistas nacionales y extranjeros privados puedan ayudarnos en esa recuperación, en ese milagro económico que promovemos. Según su experiencia, que también fue gobernador en su momento, ¿cómo se haría esto? ¿Cómo se recuperaría la economía en Venezuela? Bueno, en principio con una apertura total de la economía, con garantía suficiente para empresarios y emprendedores, apelando a las posibilidades ciertas de las infinitas riquezas de Venezuela, liberándonos de las sanciones, consensuando decisiones, porque si hay algo que tengo claro es que el futuro de Venezuela se construirá entre todos. En la medida que continúen las peleas, las confrontaciones, difícilmente salgamos de esta crisis. Quedan 39 días para el proceso electoral del 28 de julio. ¿Qué pasará el 29 en caso de que Luis Eduardo Martínez sea quien tenga el resultado favorable? Llamaré un gran acuerdo nacional, un gran entente nacional. Invitaré a todos los candidatos presidenciales que participaron, incluido Nicolás Maduro Moros, para que nos pongamos de acuerdo y garanticemos gobernabilidad. Promoveré el regreso de los que se encuentran fuera y haré posible que en el periodo de transición nos preparemos para hacer el mejor gobierno que Venezuela haya tenido en décadas. Ahora, ¿qué pasa si no es Luis Eduardo Martínez, si es Nicolás Maduro, por ejemplo? Me pondría a la orden para trabajar también por Venezuela. Gane o pierda, mi propósito fundamental es que este país salga adelante. Ojalá que todos aquellos quienes competimos por la presidencia de la República piensen igual. El 29 de julio no debería haber diferencias. El 29 de julio deberíamos estar dispuestos a esforzarnos para que la gran mayoría de los venezolanos, si no todos, puedan beneficiarse de una gestión que esté marcada por la inclusión social y por la mejora de la economía. Habla de las mejoras económicas y recientemente Venezuela perdió Citgo por parte de los Estados Unidos. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, todavía no la ha perdido, para ser preciso. Pero estamos en ese proceso donde lamentablemente... un proceso que lamentablemente puede conducir a la pérdida de una empresa que la última valoración de mercado que revisé andaba en el orden de los 12.000 millones de dólares y que tiene ingresos netos al término de cada año, otra vez según sus estados financieros, que andan en el orden de los 4.500 millones de dólares. Es decir, es una verdadera tragedia para los venezolanos. Una tragedia que es producto precisamente de la confrontación y de la incapacidad de los extremos de ponerse de acuerdo. El viacrucis de Citgo comenzó con una serie de expropiaciones que se adelantaron en Venezuela y que motivó a las empresas expropiadas extranjeras a demandar a Citgo ante cortes americanas. Posteriormente se agravó con el endeudamiento de Citgo por parte de quienes no tenían ninguna legitimidad para hacerlo, el llamado gobierno interino. Si Citgo se perdiera, reitero, un golpe durísimo para el país, para todos los venezolanos, pues es una empresa de todos los venezolanos. ¿Qué señalaría yo en este momento? Una invitación, más que es un exhorto a todos los sectores de la vida nacional para que insistamos ante Estados Unidos para que prolongue el periodo de protección de la empresa, para que una vez que se den los venezolanos un nuevo gobierno, entonces podamos negociar las condiciones que garanticen que Citgo no se pierda. Y si no ocurre un nuevo gobierno, porque eso es un caso planteado, pero probable también de que no ocurra. Va a haber un nuevo gobierno. Obviamente, yo quisiera que el nuevo gobierno lo liderara yo. Obviamente, yo quisiera que el nuevo gobierno sea producto de la decisión que hoy tienen los venezolanos de cambiar. Pero si incluso ganara Nicolás Maduro Moros, va a haber un nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque va a estar legitimado por los millones de votantes que acudan a las urnas. Por eso es tan importante que votemos. Y ese nuevo gobierno va a tener la capacidad de negociar el levantamiento de las sanciones unilaterales extranjeras, de hacer lo necesario para proteger empresas como Citgo, de recuperar
la presencia de Venezuela en el escenario internacional. De allí que una y otra vez insisto en que hay que votar porque eso va a dotar de toda la autoridad y de toda la legitimidad al gobierno que se instalará a partir del 10 de enero para, frente al mundo y dentro de Venezuela, hacer los cambios que se necesitan y que se necesitan urgentes. Responsabiliza a sectores de oposición por la situación que ocurre en Citgo, pero usted es parte de la oposición. Sí, pero yo soy militante de un partido de oposición, Acción Democrática, que no tiene absolutamente nada que ver con las decisiones que se tomaron de endeudar la empresa, como no tiene absolutamente nada que ver con las decisiones que se tomaron de expropiar empresas en Venezuela, que es la combinación que nos llevó a esta situación. Acción Democrática, que lidera nuestro gran amigo, hermano, Bernabé Gutiérrez Parra, ha sido garante de convicciones en cuanto a la vía electoral, en cuanto a la no participación en intentos de insurrección, golpes de Estado. Es decir, nosotros somos una oposición democrática que cree en las salidas electorales, no hoy, porque ahora todo el mundo cree, sino que creemos en el 2020, en el 2021, y por tal participamos. Así que nosotros no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad en lo que está pasando en este momento con una empresa tan importante como esta. Ahora, representa Acción Democrática, pero también tiene apoyo de otros partidos políticos, por ejemplo el caso de Copey. ¿Por qué? Bueno, eso es un caso bien interesante, es una demostración de nuestra capacidad de unir por primera vez en 83 años de Acción Democrática de su vida en Venezuela y de 78 de la vida de Copey. Ambos partidos que fueron rivales históricos concurren juntos, pero no solamente Acción Democrática y Copey, es que también me apoya un partido que incluso nos combatió con las armas, en la guerrilla, en la montaña, que es Bandera Roja, Unión Nacional Electoral, la Derecha Democrática Popular, el Movimiento Republicano. Es decir, hemos logrado, yo diría que fundamentalmente por nuestra convicción de que es unidos, que podemos salir adelante, un espectro político partidista bien amplio que nos apoya. Eso es garantía también de que gobernaremos bien y de, otra vez, nuestra capacidad de consensuar. Así como hemos logrado armar este frente, que va a crecer, te lo anticipo, en los próximos días, semanas, se harán anuncios en ese sentido de nuevas elecciones. Una vez que ganemos las elecciones, tenemos la capacidad de gobernar en consenso con todos los factores de la vida nacional, no solamente los políticos, sino también los empresariales, emprendedores, con las iglesias, con la sociedad venezolana. Nos dice que son varios partidos políticos o varias organizaciones que lo están apoyando, sin embargo es emblemático que sea esta unión entre los blancos y los verdes, entre Acción Democrática y Copey. ¿Será esto el regreso del Pacto de Punto Fijo? Una reedición del Pacto de Punto Fijo que le garantizó a Venezuela 40 años de gobernabilidad, 40 años de paz, 40 años de consolidación de la democracia y que además le garantizó gobiernos que hicieron obra extraordinaria. Yo vengo llegando de una gira que me llevó a Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Barcelona, Cumaná, Maturín y del Tamacuro. En cada una de esas poblaciones, en cada uno de esos estados, todo lo que se ha hecho en los últimos años, en los últimos 65 años, es obra de los gobiernos de Acción Democrática de Copey. Yo soy legatario de los gobiernos de Gallegos, Betancur, Leoni, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Jaime Lucinchi y Luis Herrera Campi. Y yo le he dicho al presidente de la República, y se lo ratifico, aunque ya entiendo que perdió por forfait, que vamos a debatir públicamente y vamos primero a comparar la gestión de los presidentes que yo represento y de los partidos que yo represento con la gestión de él y de su antecesor, para ver quiénes pueden exhibir mejores obras, realizaciones y logros. Y luego... O sea que 25 años de proceso bolivariano, revolucionario. Compararlo contra la gestión. Compararlo con los 40 años, no ha hecho nada de este proceso. Eso me responde el regreso de la pausa. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial. Ya venimos con más de Puntos de Vista. 7 de la mañana con 40 minutos, estamos de regreso con más de Puntos de Vista en esta conversación el día de hoy con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial. Le preguntamos la parte anterior y quedamos allí en esta pregunta y nos debe esta respuesta. ¿Qué ha hecho en 25 años el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela comparado con los 40 años del Pacto de Punto Fijo? Bueno, yo diría que ha hecho muchísimo para empobrecer a los venezolanos. Por ejemplo, yo le diría al presidente de la República en el debate que se niega a hacer y le demostraría que en el gobierno de Raúl Leoni, el salario mínimo era de $570 americanos. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que dictó el primer decreto para salario mínimo, era de $470 americanos. Hoy, el salario mínimo equivale a $355 americanos. Ahí abatieron por completo el salario del venezolano. Yo le diría también que han hecho mucho para que nuestros muchachos se vayan. En los gobiernos de Acción Democrática y Copey nadie se iba, no había emigración,
no lo conocieron nuestros padres, el drama de tener que ir a transitar por el Darién o por la selva. Ahora, pero irse es una decisión personal, porque aquí el que se quiere ir se va y el que se quiere Se quedar va se por queda. una razón muy sencilla, se va porque no encuentra aquí las oportunidades, ¿Y usted por qué está aquí y yo por qué estoy aquí? porque yo he trabajado muchísimo a lo largo de estos años y he tenido oportunidades que lamentablemente los jóvenes de hoy no tienen. Mira, yo soy rector de una universidad privada en Venezuela. En el estado de Aragua. No, en el estado de Carabobo, en la Carabobo. base. Bueno, en 2 semanas yo voy a graduar 1000 muchachos. Cada título que yo entregue, o sea, me da un gran orgullo porque el muchacho terminó. Pero yo inmediatamente me pregunto, ¿y qué va a hacer ese muchacho? Ingeniero, licenciado, magíster, postdoctor incluso con ese título. ¿A dónde debería trabajar? La administración pública para ganar, ¿cuánto? Ayer le pregunté a un ingeniero cuánto ganaba y me dijo, no, yo estoy ganando en el ministerio tal 180 bolívares en una quincena y 160 en otra, más una miseria que me da. Entonces vuelvo a decir, Pero los ¿y si gobiernos de estar Acción acá? Democrática no se iba nadie. Hoy hay 8 millones. Yo estoy seguro que hay hermanos tuyos, sobrinos tuyos, primos tuyos, tú no me lo has dicho, que están fuera del país. ¿Tienes o no tienes familia No, si hay fuera? familia fuera del país, pero ¿quién decidió estar? Porque yo también soy egresado de una universidad y decidí estar acá. Pero te repito, antes no se iban, no se iban. Quienes me están escuchando saben que es un drama el de los hijos que se han ido. ¿Y los que están volviendo? Los que están volviendo volverán solo si aquí hay oportunidades, porque si no volverán a marchar, pues, porque eso es un ciclo infernal. Sigo diciéndote que te han hecho, por ejemplo, vamos a salir a echar gasolina al interior de Venezuela. ¿Tú veías en los gobiernos de Acción Democrática y COPEI colas en las estaciones de gasolina? No veía. Te puedo seguir diciendo, hay ciudades que yo he visitado donde ya no hay apagones, se acabaron los apagones. Lo que hay son alumbrones. Las grandes obras del servicio eléctrico venezolano las construyeron los gobiernos de Rómulo Betancourt y de Raúl León. ¿Y cómo de hacer para Calderón. repararlos si somos víctimas de un bloqueo? Somos capaces de repararlo si tenemos la capacidad de entendernos con todos los factores políticos de Venezuela. En la Corporación Andina de Fomento, O sea, que el bloqueo a usted no le afecta. no, a mí sí me afecta y te afecta a ti, Claro. y afecta a los muchachos que nos están escuchando, pero el bloqueo es producto de la confrontación y mientras no bajemos el tono y mientras no entendamos todos que tenemos que dejar las peleas, seguirá esta situación. Yo rechazo el bloqueo, pero también proclamo que necesitamos dejar las peleas mientras se sea excluyente, mientras un sector de la oposición radical y el gobierno se mantenga en una permanente confrontación, no vamos a ¿Y qué está salir haciendo usted adelante. al momento de decir que no han hecho más que desmejorar el país? ¿No es confrontación? No, estoy alertando sobre eso, porque nosotros hemos hecho propuestas. Por ejemplo, el año pasado nosotros presentamos un proyecto de ley de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones dignas. Y lo engavetaron. Si yo tuviese conciencia de lo importante de consensuar, hubiera tomado ese proyecto de ley y lo hubiera convertido en ley para mejorar la situación de los venezolanos. Pero el drama que viven los venezolanos hoy, te repito, solo se resolverá el 28 de julio. La gente quiere cambio. Ahora, la ley de protección de pensiones, los bonos que se están dando a través del carnet de la patria, ¿no son para proteger al pueblo venezolano? Son insuficientes, absolutamente suficientes por una parte. La segunda, ¿por qué? Porque bono no es salario. La salarización de los bonos es obligante del nuevo gobierno. Lo segundo es lo siguiente, y puedes chequearlo. Yo estoy al frente, te dije, de una universidad privada. Hace unos días atrás, nosotros pagamos, como pagó la casi totalidad de los empresarios, el 9% del equivalente de nuestra nómina salarial para ese fondo. Y hasta donde yo sé, hasta hoy, eso no se ha visto reflejado en las magras cantidades de dinero que cobran los pensionados y jubilados. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Ya los empresarios pagaron, ya pagaron. Te puedo traer aquí y demostrarte que nosotros pagamos. Y te digo nosotros porque yo, rector de una universidad privada, firmé el pago, el aporte para eso. Hasta hoy, pensionados y jubilados que me ven, ¿ustedes ya cobraron el incremento? No lo han cobrado. Entonces esto demuestra una incapacidad gerencial que solo se va a resolver con un cambio. El problema fundamental de Venezuela es que tras 25 años de gobierno, este modelo se agotó. Este es un modelo que ha fracasado en cualquier parte del mundo. O sea, ¿cómo tú justificas que un muchacho venezolano tenga que marcharse del país porque no tienes oportunidades reales? Sí, unos se quedan, muy pocos, pero 8 millones están fuera. ¿Cómo tú justificas que estos muchachos que están aquí tienen que cobrar el salario mínimo? Ah, ellos no lo cobran porque están en una empresa privada, pero los 5,5 millones de trabajadores públicos, eso es lo que cobran. ¿Cómo tú Esto no da justificas? oportunidad al emprendimiento, esto no da oportunidad a que las personas se reinventen en Venezuela y que tengan más de un sueldo haciendo cualquier otra cosa que no sea nada más. Por ejemplo, en mi caso yo soy periodista, pero además produzco eventos, además hago otro tipo de cosas, Mira, tú me vas- porque quiero estar en Venezuela. Sí, pero tú no me vas a justificar que tienes que matar varios tigres, y perdona la expresión popular, Es así. el fracaso de este gobierno. Este gobierno fracasó y no lo digo yo. Pero es que el fracaso es personal.
No, el fracaso es gubernamental, es del Estado. El Estado tiene la obligación de proteger al ciudadano. El Estado tiene la Un Estado obligación, paternalista, un Estado que no, te dé lo que tienes que que tener. motive, digamos, un aspecto particular, que es demostración de cuán salvaje y capitalista y neoliberal es este gobierno. Porque este no es un gobierno socialista, este es un gobierno neoliberal, salvaje, que ha depreciado el ingreso del venezolano. En cualquier país del mundo, y eso incluye a Cuba, a Nicaragua, y te voy a decir nada más los nombres de los panas, el encaje legal es mucho menor que el de Venezuela. Entonces el financiamiento se convierte en una fuente importante para el emprendimiento. En Venezuela, con encajes legales superiores a los 70%, es imposible financiar. Entonces, ¿cómo va el emprendimiento? ¿Cómo va el emprendimiento con una burocracia kafkiana que dificulta esta situación? Yo, que estudié en Estados Unidos, y que soy chancellor de una universidad de Estados Unidos, yo te puedo crear aquí en 5 minutos, menos quizás, una corporación. Yo abro mi computador, me meto en la división de corporaciones de cualquiera de los Estados Unidos y en 5 minutos te creo una corporación. Anda a crear una compañía en Venezuela, anda a crear una figura jurídica para respaldar un emprendimiento, para que tú veas que se pasa semanas, meses sufriendo, porque la burocracia que existe en Venezuela, que es producto precisamente de una manera equivocada de hacer las cosas, te lo va a dificultar. Entonces el emprendimiento, los emprendedores, la inversión privada es fundamental para que Venezuela salga adelante. Inversión privada. Usted es rector de una universidad. ¿Cómo hacen sus estudiantes para pagar la universidad? ¿Cuánto Con gran cuesta un semestre en su sacrificio, universidad? con gran sacrificio, con gran sacrificio, con gran sacrificio. Las universidades públicas en Venezuela, tú puedes verificarlo también, eso incluye todas, han venido perdiendo estudiantes aceleradamente en los Y últimos se incrementa el estudio privado. 3 años. Exactamente, tú lo Claro, acabas de decir. claro, se incrementa, pero esto tiene ¿Pero que por ver qué se incrementa? tiene que ver con Mira, una derogación de dinero que tienen que estamos pagar de acuerdo, para pero estar allí. apuestan a la educación porque saben que la calidad de sus títulos va a ser superior. El mejor ingeniero de la NASA del año antepasado es un venezolano, egresado de mi universidad. Los 4 mejores gerentes, según la revista Business Week del año antepasado, son 4 muchachos de los 100 egresados de mi universidad. Pero yo también te puedo exhibir palmares semejantes de las otras universidades privadas de Venezuela. Yo tengo estudiantes que cursan en varias universidades oficialistas, que reciben becas por estudiar allí, pero terminan no estudiando allí, sino O sea que con su propuesta se privatizaría la educación. No, con mi propuesta... 7 de la mañana, 48 minutos, hacemos no, pausa. No, con mi propuesta mejoraría la educación, sería una educación de Pero competencia. tengo que empezar la educación privada. La educación privada siempre ha existido en Venezuela y en el mundo. Y eso incluye China, donde yo estudié. 7:48, hacemos pausa. Ahora seguimos conversando esta importante e interesante conversación con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial. Ya venimos. Bien, 7 de la mañana con 50 minutos, estamos de regreso con más de Puntos de Vista. Estoy conversando con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial. Hablábamos de la educación en Venezuela. Si bien ha perdido terreno la educación pública en los últimos meses, en los últimos años, hay un plan para recuperar, por cierto, la Universidad Central de Venezuela, pero hay muchos que nos están apostando por la educación privada. Yo soy egresado de una universidad privada y en ese momento de la Cuarta República se podía estudiar en una universidad pública, sin embargo fue una decisión propia. ¿Por qué trabajar en la educación privada y no fortalecer la pública? Tiene que hacerse ambas cosas. Hay que fortalecer la educación pública y hay que fortalecer la educación privada. La educación privada existe en Venezuela desde hace centenares de meses, decenas de años, pero educación privada existe en buena parte del mundo. Yo te decía al final de la pregunta que yo estudié en China, un país comunista. Yo estudié en North China University y allí los estudios son pagos. Las familias hacen un gran sacrificio para mandar a sus muchachos a estudiar en esa universidad. Naturalmente, pudieran enviarlos a una universidad de carácter público, pero prefieren esta porque es una universidad de élite que garantiza a sus egresados mayor competitividad. Entonces, en Venezuela lo que se trata es de garantizar que educación por competencia, de educación de vanguardia. O sea, se paga y se da el vuelto. Va a potencializar la educación pública, pero tiene que trabajar con la educación privada porque es su negocio. En ambos, cuando sea presidente de la República, me voy a separar de la universidad privada. Pero sigue siendo empresario de la universidad, No, aunque se separe. voy a ser- Donald Trump siguió siendo su empresario porque desde que fue presidente. Te repito, vamos a potenciar la educación pública con la experiencia que hemos adquirido en la universidad privada. Yo quisiera que la universidad pública tuviese el presupuesto que se merece. ¿Cómo es posible? Y te lo digo otra vez con propiedad, porque yo soy además miembro del Consejo Nacional de Universidad. Yo tengo varios tigres, la mayoría de ellos free. El 3.17% de lo que necesitan las universidades en Venezuela pública fue la asignación presupuestaria del año 2024. ¿Cómo tú vas a sacar la universidad adelante con un presupuesto de naturaleza semejante? ¿Cómo tú vas a garantizar la adquisición de nuevos equipos, la modernización de los laboratorios? ¿Cómo tú vas a hacer posible
que tengamos nuevas visiones, no solamente con el presupuesto, sino también con una negativa absoluta a promover cambios hasta de carácter legal. La actual ley de universidades data de 1958 con las modificaciones que se hicieron en 1970. Yo mismo he estado insistiendo, y los rectores de otras universidades, para que se promueva una nueva ley de educación universitaria. Y durante todos estos años del gobierno de Chávez y Maduro, eso no ha sido posible. ¿Y modificar el currículum es necesario? Claro que es necesario. Y no solamente modificarlo ahora, sino modificarlos cada 12 meses, cada 18 meses. Bill Gates dijo alguna oportunidad lo siguiente, en un discurso en Harvard: la educación que aprendemos se hace obsolescente, el conocimiento se hace obsolescente aproximadamente cada 18 meses. ¿Qué dice eso? Que lo que hoy aprendemos en la universidad mañana pudiera estar obsoleto. En los Estados Unidos, yo soy chancellor de una universidad también en los Estados Unidos, cada 18 meses tú estás obligado a actualizar el currículum. Entonces, nosotros en este momento estamos solicitando nuevas carreras: inteligencia artificial, una ingeniería, criptoeconomía, Internet de las cosas. Nos acaban de aprobar un doctorado en administración de empresas, el primer doctorado en ese sentido en Venezuela, unas maestrías en áreas súper modernas. Entonces tú estás obligado no solamente a modificar el currículum, sino a ajustar a la universidad. Yo he estado planteando una y otra vez la necesidad de que nos insertemos en la globalización para que nuestros muchachos sean más competitivos. Cada año yo recibo estudiantes de buena parte del mundo. ¿Cuántos nuevos estudiantes tiene en este semestre? Que además digo este semestre porque es el momento electoral. Estos muchachos están en una edad en la que ya pueden participar. ¿Hay venezolanos, hay jóvenes, usted durante su recorrido por Venezuela, que están dispuestos a participar? En las elecciones. Sí, lamentablemente aquí, y ahí tenemos responsabilidades compartidas, el proceso de actualización del REP no fue todo lo ambicioso que se pensó. De acuerdo a un cruce que en algún momento se hizo entre el SAIME y el CNE, correspondían inscribirse unos 3.200.000 jóvenes. Terminaron haciéndose 620.000 movimientos en el REP. Y fíjate que dije movimiento y no inscripciones, porque en los movimientos se incluyen las reubicaciones. Yo, por ejemplo, votaba en una escuela en Maracay y me reubiqué para votar en el liceo en Maracay donde yo estudié. Igual mi esposo, igual varias partes de mi equipo. Entonces eso se suma allí. Entonces los muchachos, por razones que sean, quizás en ese momento no había suficiente motivación, no acudieron masivamente a inscribirse. Me decía un experto que la composición del electorado en este proceso electoral va a ser distinta a lo tradicional. Es decir, el mayor número de electores van a ser mayores de 40, 45 años. ¿Y hay motivación para participar? Sí, ¿Por qué? Porque la gente entendió que el mensaje que nosotros, esta oposición democrática, hace años que promovemos, que es que la salida electoral era el correcto. Nosotros nunca nos apartamos ¿Y cuando llamaron la atención? Yo nunca llamé la atención y puedes revisar. Claro, pero el partido político que representa en su momento. Tampoco. Acción Democrática no solo no llamó la atención, participó en las elecciones parlamentarias del 2020, ahí está la tarjeta, participó en las elecciones regionales del 2021, fue el segundo partido más votado, tan es así que en la distribución de las tarjetas después del PSUV escogimos nosotros la ubicación en el tarjetón electoral. Hoy se entendió que aquellos que promovían la abstención, que promovían otras salidas distintas a las electorales, no tenían la razón. Entonces, como ya eso se entendió, entonces hay un amplio deseo de participar. La gente quiere votar. Nos queda muy poco tiempo, pero tenemos unos segundos para que usted le diga a esta pantalla por qué acudir el 28 de julio a las elecciones y votar por Luis Eduardo Martínez. Voy a obviar lo segundo. Voy a atacar lo primero, que para mí es lo fundamental. Hay que acudir a votar el 28 de julio. Primero, es nuestro derecho como ciudadanos, y no podemos bajo ninguna circunstancia perderlo. Segundo, porque la votación masiva de los venezolanos en las urnas va a garantizar el cambio que todos deseamos. Tercero, porque votando masivamente el cambio será en paz. Y finalmente, porque votando masivamente y con una solución en paz de nuestra grave crisis, va a garantizarse legitimidad del nuevo gobierno que hará que frente al mundo y en el país podamos adelantar todo lo necesario para que este sea un gran país. Venezuela va a ser un gran país. Votemos y el 29 de julio vamos a abrazarnos, todos juntos por el país. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que interesante conversación el día de hoy con Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial
Amigos, nosotros nos despedimos de quienes a esta hora se conectaron a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, también de Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento, así como de quienes se conectaron a través de @Noticias Canalí. Los espero a todos mañana a las 6:30 de la mañana, cuando tendremos una nueva cita en Primeras Noticias, y a las 7:30 nos vemos acá en Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días.